Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Cristiana Getsemaní, amigos que nos están viendo a través de este canal. Es un gusto y es un placer estar con ustedes en esta tarde para compartirles la palabra de Dios. Mi nombre es Alfredo y en esta tarde vamos a compartirles, ¿verdad?, un mensaje especial para tu vida, que creemos, ¿verdad?, que Dios hará algo en ti, creemos que Dios se glorificará en ti. Y bueno, ¿qué le parece si en esta tarde empezamos haciendo una oración? Ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, pedimos la gracia, el favor, pedimos, Dios eterno, que en esta tarde nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos espirituales sean abiertos y que en esta tarde, Dios, podamos disfrutar tu palabra y podamos deleitarnos en tu palabra. Dios Todopoderoso, en tus manos pongo mi vida. Pongo en tus manos la vida de cada hermano, cada amigo que nos está escuchando, y que en esta tarde, Dios, seamos bendecidos, fortalecidos, edificados, confrontados a través de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, que todo, Señor, lo que se va a decir o se va a hacer, la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo hoy quiero compartirles un tema que se llama los efectos de la presencia de Dios. Le voy a repetir una vez más, los efectos de la presencia de Dios. ¿Sí? Y quiero agarrar como referencia la vida de un personaje bíblico llamado Saulo. Ya muchos de ustedes lo conocen. Y vamos a ver ahí en el libro de los Hechos 7:55. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y bueno, yo quiero hablar, ¿verdad?, de este personaje tan mencionado en el libro de los Hechos, ¿verdad? Este personaje llamado Saulo, ¿verdad?, quien después su nombre fue cambiado y su nombre era Pablo, ¿verdad? El significado de la palabra Saulo, del nombre Saulo, significa tierno. Y entonces, imagínense, ya Dios tenía predestinado, ¿verdad? Ya Dios había puesto sus ojos en Saulo, y la palabra de Dios lo menciona, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. Y había escogido a este hombre, ¿verdad?, este personaje llamado Saulo, que significa tierno. Lo impresionante, ¿verdad?, es que en ese momento este personaje, ¿verdad?, no era tierno, sino que era un perseguidor de la iglesia. Podemos ver cómo él era, digamos así, fue el asesino intelectual de Esteban, y él estuvo presente cuando lo apedrearon, cuando lo asesinaron, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que este Saulo, hermanos, amigos, era un hombre violento, un hombre agresivo, era un hombre que pensaba que estaba agradando a Dios. Y en realidad lo que estaba haciendo era que estaba desagradando a Dios, ¿sí? Entonces, Saulo era un violento. Vamos a ver ahí en Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
¿sí? Entonces, la palabra asolar significa maltratar. Es decir, Saulo no era un caballero con los cristianos. A Saulo le importaba poco si era mujer, si estaba embarazada. Dice la Escritura, ¿verdad?, que entraba casa por casa. Imagínense qué tremendo hombre, ¿verdad?, tan atrevido. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que pues él estaba actuando y persiguiendo a la iglesia, estaba haciendo una actividad injusta y era un hombre, ¿verdad?, violento. Yo quiero pensar que él se aferraba y que estaba pensando que agradaba a Dios, y entre más mataba a la gente, más la maltrataba, a los cristianos sobre todo, ¿verdad? Él pensaba que estaba agradando a Dios, o sea, que su agrado a Dios lo cegaba en cuanto a la violencia, en cuanto al maltrato a la iglesia cristiana de aquellos tiempos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cómo Saulo era un hombre violento, un hombre agresivo, ¿sí? Y yo quiero recordarles, ¿verdad?, que este tema, ¿por qué le puse los efectos de la presencia de Dios? ¿Verdad? Porque este hombre Saulo, llamado Saulo, ¿verdad?, en aquel tiempo era un hombre religioso. Entonces, podemos ver que era un hombre religioso, pero era un hombre violento, era un hombre agresivo. Era, ¿verdad?, era un hombre que ofendía a la iglesia, a los cristianos de aquellos tiempos. Entonces, así podemos ver hoy en estos tiempos, tenemos gente o conocemos gente que tiene una religión, ¿verdad?, pero no ha sido cambiado. Tiene una religión, pero sigue siendo grosero. Tiene una religión, pero sigue siendo golpeador. Tiene una religión, pero sigue menospreciando a su familia, sigue humillando a su familia. Tiene una religión, pero es conflictivo por todas partes, en el trabajo, con sus vecinos. Entonces, aquí podemos ver que la religión no puede cambiar el corazón del hombre. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesucristo. El único que puede hacer algo en el corazón del hombre es Jesucristo. El único que puede hacer que tu esposo, si es que tu esposo es agresivo, violento, ¿verdad?, es adicto al alcohol o a las drogas, el único que puede sacar de la adicción a ese hombre, a tu esposo, es Cristo Jesús. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y Él tiene, ¿verdad?, en sus manos nuestras vidas. Él es el único que puede hacer algo. De ahí en fuera nadie puede cambiar. Ahora, también yo conozco gente que deja el alcohol, deja la drogadicción, pero siguen siendo groseros, siguen siendo conflictivos, siguen siendo mal pensados. Entonces, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que la persona puede tener una religión, pero puede no ser cambiada. La religión no cambia el corazón del hombre. El único que puede cambiar el corazón del hombre es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús, es el Padre Celestial. Es el único que puede, ¿verdad?, hacer un cambio radical en este tipo de hombres, ¿verdad? Y yo quiero hoy, referente a ese cambio, ¿cómo es que se produce ese cambio? No sé, amigo que me estás viendo o hermanos de la iglesia, ¿verdad?, se han dado cuenta que conocen un vecino por ahí por su casa que es agresivo, violento, drogadicto, alcohólico, no sé, pero de repente ven un cambio radical en él y resulta ser que ese que era drogadicto, que era ladrón, que era violento, agresivo, ahora ya no lo es, y de repente lo vemos cargando una Biblia, y de repente vemos que se mete a una iglesia. Y entonces a veces la gente piensa que el meterse a una iglesia, a un edificio, cambia a la persona, pero es una mala interpretación, porque en realidad no es el edificio el que cambia a la persona, no son los hermanos los que cambian la persona. Fue que ese drogadicto, que ese alcohólico, que ese violento, pandillero, tuvo un encuentro con Cristo, tuvo un encuentro con la presencia de Dios ahí en esa iglesia donde asiste, y entonces a partir de ahí fue cambiado, ¿verdad? Entonces es por eso, ¿verdad?, que tenemos que tener bien en claro
que el cambio no viene por sentarse en una banca, por sentarse en una iglesia, en un templo. El cambio viene porque la persona tiene un encuentro con la misma presencia de Dios, ¿sí? Y yo quiero hoy desarrollar un poquito esta parte, ¿verdad? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la presencia de Dios, podemos hablar también de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Una persona que es llena del Espíritu Santo es cambiada. Una persona que siente la presencia de Dios es cambiada, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Yo se lo voy a decir en mis propias palabras. La presencia de Dios es Dios mismo ministrando en el corazón del hombre. De ahí el porqué cuando la persona siente la presencia de Dios o tiene un encuentro con Dios, que es lo mismo, ¿verdad? Es cambiada, es transformada. ¿Por qué? Porque cuando la persona siente la presencia de Dios, ahí Dios está ministrando, ahí Dios está cambiando, ahí cuando la persona siente la presencia de Dios, ahí Dios está quitando adicciones, las está arrancando y las está llenando de lo que el espacio o el lugar que ocupaba la adicción, llámese alcoholismo o drogadicción, ¿verdad? Ese lugar, ese espacio que ocupaba en el corazón del hombre, es cuando la presencia de Dios cae, arranca esa adicción y entonces Dios, ¿qué hace? Dios pone ahí en ese espacio que ocupaba, pone su presencia, pone su amor, pone su fe, su paciencia, su paz, su gozo, su amor. Y entonces ahí es por eso que la persona es cambiada, ¿verdad? Podemos, ahora, ¿dónde podemos sentir la presencia de Dios? Podemos sentirla aquí en la iglesia, ¿verdad? Y ahora yo hago aquí un paréntesis. Usted puede venir a la iglesia y usted puede no ser cambiado. Usted puede ver cómo Dios toca a otros y usted no es tocado. Entonces algunos venimos a la iglesia, ¿verdad? Como espectadores. Entonces esa persona que viene como espectadora, así como entra, así se va. No hubo un cambio. Pero la persona que llega a la iglesia con la expectativa de que Dios hará algo, de que quiere sentir a Dios, de que quiere sentir la presencia suya, de que quiere que Dios lo toque, esa persona lógicamente recibirá algo llamado presencia de Dios. Entonces ahí es donde se marca la diferencia. Es por eso que a veces, ¿verdad? En la iglesia no todos son cambiados. Venimos a la iglesia, pero no todos son transformados. ¿Por qué? Porque no hay un encuentro con Dios. La presencia de Dios se puede sentir en la iglesia, la presencia de Dios se puede sentir en tu casa, cuando estás orando, cuando estás platicando. Ahora, yo hago aquí también otro paréntesis, ¿verdad? A veces pensamos que orar es sentir la presencia de Dios. Y la palabra orar interceder, la palabra interceder es estar pidiendo por otros o por mí. Pero eso no es sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios viene, ¿cuándo viene? Viene cuando uno empieza a adorar a Dios. La presencia de Dios viene dentro de la adoración. Hay una parte muy importante que se llama humillarse delante de Dios. El humillarse delante de Dios siempre provocará, ¿verdad?, atraer la presencia de Dios. Eso está dentro de la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios significa describirle con nuestro corazón lo que Él es para nosotros, ¿verdad? Adorar a Dios es abrir nuestro corazón, es expresarle a Dios lo que nosotros sentimos. Es por eso que a mí me llama mucho la atención esta parte de lo que es la adoración, ¿sí? Porque en la adoración no se pide nada. En la adoración no se pide, solamente se da. ¿Qué es lo que se da? Se da el corazón. ¿Qué es lo que se da? Se dan palabras. ¿Qué es lo que se da? Se da un tiempo, ¿verdad? Una postura de humillación delante de Dios, de reconocer que Él es Dios. ¿Qué es lo que se da?
¿verdad? Se da palabras especiales, palabras donde le podemos a Dios expresar lo que Él es para nosotros. Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es hermoso, Dios es todo para mí. Entonces, todo esto que le estoy diciendo, el expresar con nuestro corazón lo que nosotros sentimos por Dios, eso es adoración. Sin embargo, el estar diciéndole, Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas a mi familia, te pido que tú me bendigas en mi trabajo, eso es intercesión. Y eso está dentro de la oración, pero dentro de la oración también debe de haber una parte que se llama adoración, que es lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como cristianos aprendemos a adorar a Dios, fíjese que a veces ha pasado que la adoración no es algo muy sencillo. El traer la presencia de Dios no es algo que está a la vuelta de la esquina, no es algo como que Dios, tócame y ya me tocó. La adoración, para poder atraer la presencia de Dios, tenemos que aprender a hacer un sacrificio. Y ese sacrificio consiste, ¿verdad?, en que a veces estamos nosotros adorando a Dios, expresándole con nuestro corazón, y a veces pasan 5 minutos, no pasa nada, 10 minutos, no pasa nada, pareciera ser que no somos escuchados, que nuestra adoración no está siendo escuchada, pero a veces a los 20 minutos la presencia de Dios se siente, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, ¿sí? Es ahí donde, cuando la presencia de Dios se siente, es ahí donde nosotros descansamos. No importa qué problema tan grande tengamos, no importa qué noticia tan mala te han dado, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, cuando nosotros nos derramamos, nos abrimos, nos tiramos, es entonces cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y entonces esos problemas, esa noticia tan mala que te han dado, pasa a último término, porque la presencia de Dios te ha llenado, la presencia de Dios te ha confortado. Esa enfermedad que te diagnosticaron pasa a último término, porque te das cuenta cuando sentimos la presencia de Dios, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es real. Cuando sentimos la presencia de Dios nos damos cuenta que somos imparables, ninguna enfermedad nos puede parar, ninguna mala noticia nos puede detener, porque la presencia de Dios, hermano, amigo, nos levanta, nos da ánimo, nos da fortaleza. Esto es algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que anhelar. Por eso yo le puse este tema, los efectos de la presencia de Dios, porque el sentir la presencia de Dios siempre confortará nuestro corazón, siempre cambiará, ¿verdad?, podríamos decirlo así, nuestra rebeldía por obediencia. Sentir la presencia de Dios siempre cambiará nuestra incredulidad por fe, por esperanza. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a adorar a Dios. Y yo quiero decirles, amados hermanos, esto que le estoy compartiendo, ¿verdad?, no lo tengo aquí anotado tal cual es. Pero si algo he aprendido es que me encanta que el Espíritu Santo sea quien me guíe, quien me dirija. La perspectiva que yo traigo no es la que le estoy diciendo a usted, no es la que tengo aquí anotada. Pero sabe una cosa, a final de cuentas, a mí lo que me interesa es que sea Dios quien hable a tu vida. Si algo he aprendido, que a veces resulta más dejarse guiar en este momento, en un momento como este, dejarse guiar por la misma presencia de Dios, ¿verdad? Aunque ya venimos preparados, traemos nuestro bosquejo, ¿verdad? Pero el que tiene la última palabra, ese es el Espíritu Santo. Y Él es el que está aquí, Él es el que está ahí contigo. Así que yo te puedo decir, ánimo, levántate en el nombre de Jesús, pero también te puedo decir, comienza a adorar a Dios para que algo sobrenatural suceda en tu vida. Si quieres que las cosas cambien, si quieres que el ambiente cambie en tu hogar, yo te invito a que empieces a adorar a Dios. Yo te invito a que empieces a adorarlo con todo tu corazón, a que te olvides de todo lo que está pasando a tu alrededor y solamente enfoques tu mirada en aquel que es hermoso, que es glorioso, que es maravilloso. Y entonces las cosas cambiarán a tu alrededor.
Sigo con mi tema. Yo le decía que yo ya le expliqué ahorita a grandes rasgos, para mí en lo personal, lo que es la presencia de Dios. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario, Hechos 9:3, y dice, Hechos 9:3, mas yendo por el camino, hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? Va camino a Damasco ya, y repentinamente un resplandor le rodeó de luz. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Ese resplandor de luz que venía del cielo era algo sobrenatural. ¿Qué pasó ahí? Esa experiencia de Saulo lo llevó a ir de algo natural a algo sobrenatural. ¿Qué pasó ahí? No solamente, yo me atrevo a pensar, hermanos, que no solamente fue la luz, sino al momento de que la luz se aparece, la misma presencia de Dios también se aparece y se hace visible, ¿verdad? Entonces, ahí Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Y así como Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios, también la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo tuvo un encuentro. ¿A dónde? En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La pregunta aquí, ¿quién vio ¿quién vio lenguas repartidas como de fuego? Entonces se da cuenta, cuando la presencia de Dios está, puede verse algo, puede verse el mundo sobrenatural. Cuando la presencia de Dios está, algo sobrenatural tiene que ocurrir. Siempre he creído que si queremos que las cosas cambien, y no han cambiado, y tú has orado y has ayunado, ¿no será que te falta que atraigas la presencia de Dios a tu vida para que las cosas cambien? Porque la presencia de Dios cambia la atmósfera, cambia lo que hay a su alrededor. La presencia de Dios nos cambia a nosotros, pero también la presencia de Dios impacta a los que están alrededor de nosotros. Entonces, la iglesia primitiva también tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Saulo tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Dice la escritura, Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Fueron todos llenos. Me encanta esta parte, porque cuando dice todos llenos del Espíritu Santo, está hablando de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa después de que fueron llenos? Empiezan a hablar en otras lenguas, porque dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si observamos, hermanos, hay un orden. Primero fueron llenos, y después comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso nos da una idea, hermanos, de que si queremos que los dones se activen en nosotros, si tú quieres que no sé qué dones Dios haya puesto en ti, pero si quieres que se activen, esto me da una idea de que primero tienes que estar en la presencia de Dios y después los dones se activan, ¿verdad? Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Yo les decía a ustedes en el versículo que leímos anteriormente, cuando Saulo iba entrando a Damasco, yo les decía, ¿verdad?, que no solamente era la luz, sino que era la misma presencia de Dios visible. ¿Sí? Y bueno, aquí está un pasaje de esta parte, dice, y cayendo en tierra. ¿Sí? No, o sea, no puede caer en tierra. ¿O cómo va a caer en tierra?
si alguien no lo empuja. Entonces, aquí podemos ver que la presencia de Dios, cuando cae, ¿verdad? Es un peso, es algo que se siente. Y Saulo, ¿verdad? Sin saberlo, dice, y cayendo en tierra. ¿Por qué cayó en tierra? Porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Quién puede? Yo siempre también lo he entendido así. ¿Quién puede estar en pie delante de la presencia de Dios? Ni aún un hombre impío, ni aún, ¿verdad? Alguien malvado, perverso, puede estar en pie cuando la presencia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Nadie puede estar en pie, porque la presencia de Dios se puede sentir, ¿verdad? La presencia de Dios es como un peso, ¿verdad? Y dice aquí, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, la presencia de Dios se puede ver. ¿En qué se puede ver? En que la gente está siendo tocada. Se puede ver en que también ahí, en que cuando la presencia de Dios está, Dios abre nuestros ojos espirituales y podemos ver el mundo espiritual, el mundo, ¿verdad? Del reino de Dios. También aquí lo que yo aprendo aquí es, dice, la presencia de Dios le permitió oír la voz de Dios a Saulo. ¿Sí? Porque sintió la presencia de Dios, se cayó en tierra e inmediatamente, ¿verdad? Su oído espiritual es abierto. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, la presencia de Dios, hermano, también nos va a permitir abrir nuestro oído espiritual. Sabe, hermano, que si hay muchos fracasos que hemos tenido en la vida cristiana, han sido porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Grandes fracasos, decisiones tomadas, fracasadas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, hermano, que nosotros como cristianos aprendamos a adorar a Dios para poder sentir su presencia, para poder ser cambiados, pero también para poder escuchar a Dios, ¿sí? Yo les decía que a unos hermanos, este domingo, no el anterior, yo no podía dormir y como que la paz se me había quitado, y lo que yo hice ahí en la madrugada, orar y decirle al Espíritu Santo, dame una palabra respecto de esto, no lo entiendo. Y así me dormí y le pedí a Dios eso, que me diera una palabra respecto a lo que estaba yo, porque estaba yo teniendo como una lucha, ¿verdad? En la madrugada. Y resulta ser que en esa misma madrugada, ya al quedarme dormido, Dios me habla a través de un sueño, donde Dios me da una palabra específica, y donde ya cuando yo tuve ese sueño dije, ya está, ya lo entendí, ahora sí tengo paz, y ahora sí estoy tranquilo, porque yo sé que tú me guardas. Entonces, dése cuenta cómo necesitamos, hermano, también oír la voz de Dios. No solamente sentir a Dios, sino oír su voz. Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Otra de las cosas que trae, hermano, la presencia de Dios, hermano, es que produce, hermano, temor de Dios. La presencia de Dios produce en nosotros temor de Dios. ¿Sí? Esto viene, hermano, porque a veces, hermano, no entendemos. A veces, hermano, hacemos cosas que quizá no son agradables. Pero cuando la presencia de Dios cae sobre nuestras vidas, hermano, no necesitamos que nos den una prédica, y no estoy menospreciando la prédica de nadie, ¿verdad? Cuando nosotros estamos constantemente en la presencia de Dios, la misma presencia de Dios nos inyecta, hermanos, el temor de Dios.
Entonces, ahí mismo, hermano, somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hacer algo que creemos que está bien, pero delante de Dios está mal. Y el mismo Espíritu Santo trata con nosotros. A algunos les resulta ser que cuando van a hacer algo, se les va la paz. A otros resulta ser que cuando van a hacer algo, las cosas como que se bloquean, como que hubiera por ahí como que está estorbando. Y entonces hay muchas formas en las cuales Dios nos puede mostrar, ¿verdad? Lo que es el temor de Dios hacia hacer cosas que pensamos que están bien, pero que delante de Dios están mal. Entonces va a haber ocasiones donde no va a estar tu pastor ahí a un lado, o tu líder, para decirte esto está mal, esto no es de Dios. Pero en esos momentos, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, ahí va a estar el Espíritu Santo guiándonos, porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el temor de Dios es puesto en nosotros cuando estamos constantemente en la presencia de Dios. Hechos 9:6 dice: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otra de las cosas, de las características, hermanos, de la presencia de Dios, de estar llenos de la presencia de Dios, es que vamos a ser empujados a servir. Saulo, ¿verdad? Inmediatamente que tiene un encuentro con Dios, el mismo Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? O sea, aquí estoy para servirte, ya siento tu presencia. Estaba yo equivocado, estaba yo ciego espiritualmente, pensé que estaba haciendo lo bueno, pero te estaba yo desagradando. Pero ahora que te siento, ahora que yo te conozco, ahora dime qué quieres que yo haga. Es por eso, hermano, que es tan importante ser lleno de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos va a empujar a una vida de servicio. ¿Sí? Podemos ver también en la iglesia primitiva, en el caso de ahí en el día de Pentecostés, dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló. Y ahí ya se había dado el Pentecostés, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, ya habían hablado en otras lenguas. Y dice, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? O sea, observe este dato. Fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas y fueron empujados a servir. ¿Cuál era el servicio que estaban haciendo aquí que urgía? La predicación del Evangelio. Entonces, Pedro es impulsado, ¿verdad? Es empujado a servir, predicando el Evangelio, a compartir, ¿verdad? Y se convierten como 3,000 personas. Impresionante, ¿verdad? O sea, todo o sea, hermanos, yo lo puedo ver así. Si queremos éxito en nuestra iglesia, tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Si queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Si queremos que haya un ambiente agradable, un ambiente, ¿verdad? De paz, un ambiente pues ahora sí que el ambiente que a Dios le agrada, tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Si queremos que nuestra familia, el ambiente cambie, que nuestra familia cambie, tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. ¿Sí? A veces decimos, hermano, es que la iglesia, es que, no sé, ¿verdad? Es que el líder, es que los pastores, hermano. Y a veces, yo creo que a veces aquí más bien, a veces el problema no son ellos, sino somos nosotros, ¿verdad? Tenemos que cambiar nosotros. ¿Y cómo cambiamos, hermano? Cambiamos cuando somos llenos de la presencia de Dios. En nuestro hogar, hay hogares, hermano, donde están el ambiente muy tenso, ¿verdad? Los hijos son rebeldes, diferencias, ¿verdad? En el matrimonio. Todo eso puede cambiar si nos llenamos de la presencia de Dios. Todo, hermano, yo estoy consciente, todo gira alrededor de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quiero terminar con esto. Una iglesia que no tiene la presencia de Dios
no es una iglesia. Porque el cambio viene de la presencia de Dios, el cambio viene de dar un tiempo para que Dios nos ministre, nos llene de Él, ¿sí? Un cristiano que no está lleno de la presencia de Dios, ¿verdad? Pues no es un cristiano. Es duro lo que le estoy diciendo, pero es una realidad. Porque si no estamos llenos de la presencia de Dios, entonces ¿de qué estamos llenos? Y todo creyente que no está lleno de la presencia de Dios, ¿cuáles van a ser sus frutos? Las obras de la carne. ¿Para quién va a vivir? Para la carne. Pero todo creyente, hermano, que está lleno de la presencia de Dios, ¿para quién va a vivir? Para Cristo. ¿A quién va a servir? A Cristo. Entonces, todo esto, hermanos, gira alrededor de la presencia de Dios. Es como, hermano, un culto. Cuando hay un culto donde no se sintió la presencia de Dios en ningún momento, ni en la alabanza, ni en la adoración, ni en la palabra, hermano, la gente así como entra, así se va. No hay un cambio. Ahora sí que faltó el ingrediente principal. Y el ingrediente principal, hermano, en todo culto, hermanos, se llama presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, mas sin embargo, cuando el culto, hermanos, está lleno de la presencia de Dios, desde la alabanza, desde la adoración, hermano, ahora si el predicador, hermano, también está lleno de la presencia de Dios y la presencia de Dios cae cuando está predicando la palabra, hermano, olvídese, o sea, es un culto, hermano, completamente, hermano, diferente, y sobre todo que la gente sale cambiada y transformada. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Dios produce cambio. La presencia de Dios, hermano, te confronta. La presencia de Dios te levanta. La presencia de Dios te sana. O sea, hermano, todo gira alrededor de la presencia de Dios. Es nuestro objetivo. Yo creo, hermano, que nuestro objetivo, nuestra meta, hermano, cuando venimos a un culto, hermano, y a veces se hace fácil, ¿verdad?, echarle la culpa, ¿verdad?, a los hermanos, pero no, aquí no es de echar culpa a nadie. Aquí el punto, hermano, es, hermano, de que yo venga dispuesto, de que yo Alfredo, o yo Mari, o yo Julia, o yo no sé, ¿verdad?, vengamos ya desde la casa preparados con la intención de provocar que la presencia de Dios caiga en la iglesia, en el culto. Entonces, hermano, esto es un trabajo, hermanos, en equipo, no es de una sola persona. Los de alabanza pueden haber ayunado y haberse aposentado, hermano, y si la iglesia, hermano, viene pues desconectada, hermano, nada más no pasa nada. Entonces, aquí lo importante, hermano, es que cada quien de forma muy personal se esfuerce por buscar la presencia de Dios, ¿sí? Yo quiero compartirles, hermano, este pasaje, hermanos, que yo estaba leyendo, y este pasaje dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Y este pasaje, hermanos, que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Recuerde que se llamaba Saulo, después se le cambió el nombre. Me gusta mucho. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es lo que hace el vino? El vino o el alcohol, hermanos, lo que hace es provocar una adicción, que la persona sea adicta, que sea dependiente del alcohol, ¿sí? Entonces, yo quiero parafrasear este pasaje, yo con esto termino, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? No te hagas adicto al alcohol, antes bien, hazte adicto a la presencia de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo. Le voy a repetir una vez más, estoy parafraseando, ¿verdad?, este pasaje. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿verdad? Sí, no te hagas adicto al alcohol. Antes bien, hazte adicto a ser lleno de la presencia de Dios, ¿sí?
Y bueno, hermanos, podemos, ya ahorita como cristianos, quizá usted diga, hermano, pero ya no tomamos. Nosotros ya no tomamos, porque usted dice que no nos hagamos adictos. Es cierto, ya no tomamos, ya no somos adictos al alcohol. Quizá usted ya no, si se drogaba, ya no se droga, ya no es adicto a las drogas, ya no es adicto al cigarro, hermanos. Pero, hermanos, quizá usted tenga alguna otra adicción por ahí, ¿verdad? ¿Como cuál, hermano? Voy a poner un ejemplo, hermano. Solamente es un ejemplo, hermano, que voy a poner. Algunos se hacen adictos al deporte, ¿verdad? No tienen tiempo para buscar la presencia de Dios, pero sí tienen tiempo para ir a practicar un deporte, llámese bicicleta, ciclismo, ¿verdad? Llámese al gimnasio, ¿verdad? O sea, puede estar lloviendo, pero va al gimnasio. ¿Por qué? Porque pues es que es el gimnasio, ¿verdad? Entonces, una adicción es todo aquello que nos hacemos dependientes de ello, ¿verdad? Puede ser adicción al gimnasio, adicción al deporte, adicción al fútbol, puede ser adicción al andar en bicicleta, puede ser, hermano, adicción a sentarse a ver videos de YouTube, pero no predicaciones, sino video tras video tras video, adicción a las series de Netflix, ¿verdad? Puede ser adicción al Facebook, ¿verdad? Puede ser adicción. ¿Por qué? Porque es algo a lo que te estás haciendo dependiente, ¿sí? Entonces, ya no tenemos la adicción de alcohol, de drogas, pero ahora tenemos este tipo de adicciones, ¿verdad? Que nos están quitando el tiempo, hermano, y que si somos realistas, si ese tiempo que dedicamos a esa adicción se lo dedicáramos a la presencia de Dios, a buscar la llenura del Espíritu Santo, seríamos otras personas. Nuestra iglesia sería completamente diferente, ¿no lo cree usted? Entonces, hermanos, es tan importante, ¿verdad? El poder entender que tenemos que dejar cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Ahora, yo le voy a poner así porque no quiero oírme religioso, ¿verdad? Ay, el hermano entonces está diciendo que ya dejemos el gimnasio, es malo. No estoy diciendo eso. Ahora, ahora se la voy a hacer más claro. Así como usted se esfuerza para ir al gimnasio, así como usted se esfuerza para estar en el Face, así como usted se esfuerza, ¿verdad?, para ir a andar en bicicleta, a ir a correr, ¿verdad? Así como usted se esfuerza, y para eso no hay pretexto, ¿verdad? Llueve o truene, usted va, porque es una adicción ya que se hizo, que ya está ahí, que no puedo dejar porque me veo más fuerte, me veo más, tengo más habilidad, no sé, ¿verdad? Entonces, así como usted se esfuerza para ese tipo de adicciones, también esfuércese para buscar la presencia de Dios. Porque al final de cuentas, hermano, estas adicciones, hermano, sinceramente no nos ayudan temporalmente. Si hablamos de la bicicleta, hermano, cuando usted llegue a 90 años, hermano, no creo verlo en bicicleta, ¿verdad? Ni en patineta, ¿sí? Cuando usted llegue a 90 años, hermano, pues ya este tipo de adicciones, digámoslo así, hermano, ya no las vas a poder realizar. Y sin embargo, ese tiempo que invertiste fue un tiempo que pudiste haber invertido en la presencia de Dios, que te cambia, que te transforma, que te levanta. Esa presencia de Dios que te da libertad, te da gozo, te da paz. Es que tener, hermano, la presencia de Dios, tener la presencia de Dios sobre nuestras vidas es tenerlo todo. Sí, yo lo he aprendido, yo lo he vivido así. Podemos estar sin dinero, pero si tengo la presencia de Dios, yo lo tengo todo. Podemos estar enfermos, pero si tengo la presencia de Dios, yo lo tengo todo. Porque la presencia de Dios, hermano, es todo para nosotros. Bueno, hermanos, fue un gusto haber estado con ustedes y vamos a hacer una oración para concluir esta palabra, ¿verdad? Y le pido, hermano, en el amor del Señor, hermano, que nos esforcemos por buscar la presencia de Dios. Ahí está, hermano, el éxito, óigalo bien, el éxito de todo cristiano, de todo líder, yo estoy pastoreando una iglesia en Tonayán, de todo pastor, el éxito está en la presencia de Dios, en estar en la presencia de Dios.
en llenarse de la presencia de Dios. Éxito en tu casa, la presencia de Dios. Éxito en tu trabajo, llénate de la presencia de Dios en tu casa y verás cómo aún así en el trabajo Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que hoy escucharon atentamente. Padre, te doy gracias por todo lo que tú has hecho el día de hoy. Bendice, Padre, cada hermano, cada hermana. Padre, que tu presencia se deje sentir, que nos volvamos, que seamos dependientes de tu presencia, que cada día nos esforcemos por ser dependientes de tu presencia, dependientes de tu gloria, de lo que tú eres, Padre Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos cada hermano, cada hermana, a los amigos que hoy nos están viendo a través de este canal. Dios, tócalos ahí donde están. Espíritu Santo, visítales, llénales de tu presencia. En el nombre precioso, Padre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios Todopoderoso. Que tu gloria caiga, Padre, en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean tocadas, que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras vidas, Dios eterno, sean ministradas por tu misma presencia, Dios. Que seamos llenos de ti, porque cuando somos llenos de ti, nuestra perspectiva cambia. Cuando somos llenos de ti, Dios eterno, somos diferentes. Somos diferentes, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo te lo pedimos, Dios, y en el nombre de Cristo te damos gracias, Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, amados hermanos de Getsemaní y en cualquier otra parte, ¿verdad?, que nos estén viendo. Dios me los bendiga mucho, fue un placer estar con ustedes. Amigos que nos vieron a través de este canal, que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en la próxima. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.